Bueno, hermanos, para seguir alabando el nombre de Cristo Jesús, les invito a abrir sus himnarios en el himno número 53, Oh amor de Cristo, de Dios. Amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor, no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Nuevamente, apreciados amigos y familia que está viendo esta transmisión, el culto de este miércoles, sean bienvenidos una vez más a esta hermosa programación. Y bueno, dejen mencionarles que la persona que en esta hora tendrá el mensaje de Dios es nuestro hermano Alfredo Flores. Él es el encargado de la iglesia filial acá en Parque Residencial Coacalco, Sierra de Leona, número 35, cuando gusten y obviamente la pandemia salga. Así que bueno, dejemos sin más preámbulos, démosle la oportunidad a que Dios a través de nuestro hermano Alfredo exponga el mensaje en esta hora. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano.
Buenas noches, queridos amigos y hermanos, ¿verdad? Y gracias a Dios que me permite estar en esta noche con ustedes y que nos permite dar el mensaje, el tema de esta noche. Bien, todos hemos sabido, hemos conocido, quizás últimamente, en alguna ocasión, la bondad, sobre la bondad de nuestro Dios, ¿verdad? Hemos oído y conocido ello. Pues en esta ocasión es un tema muy al parejo de la bondad de Dios. Se llama la paciencia de nuestro Dios. Ustedes en esta ocasión, con estas últimas crisis que hemos vivido, tanto económicas como de salud, sanitarias, creo que hemos volteado en algún momento a dar, pues, dar gracias a Dios porque tenemos salud. Hoy, en este momento, yo lo doy también porque me ha dejado llegar a Y le pido también que nos siga conservando como hasta ahora, igual que a nuestra familia, a mis hijos y demás, ¿verdad? A nuestros hijos, de todas nuestras familias. Bien, pasando al tema. ¿Ustedes han oído de la longanimidad de Dios? Longanimidad de Dios. Es un tema, es una palabra semejante a paciencia. Nosotros debemos de meditar con frecuencia sobre la paciencia de Dios y orar fervientemente para que nuestros corazones también sean pacientes, porque la longanimidad de Dios se menciona en varias veces, una y otra vez, en relación a su gracia y su misericordia, como podemos comprobarlo en nuestras Sagradas Escrituras. Creo que todos tenemos nuestras Sagradas Escrituras. Abramos en esta ocasión. Los invito a que abramos en el libro de Éxodo, vayamos al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Le doy lectura. Dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Bien, pasamos otro versículo más, en el libro de Números, capítulo 14, versículo 18. Repetimos eso de este tema de la gracia y la misericordia. Dice este versículo: Jehová, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona ¿qué? La iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado. Bien. Y por último, en este renglón, nos vamos al libro de Salmos, capítulo 86, versículo 15. ¿Qué nos dice? Mas tu Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Si voy muy rápido con los versículos, ¿verdad? Con las citas, ¿me dicen, por favor? Bien. Hermanos, pero ¿conocemos qué significa paciencia? ¿Qué es paciencia? La paciencia está entre los frutos del Espíritu, como una hermosa cualidad, ¿verdad? Que en algunas Biblias, está traducida como longanimidad y en otras como paciencia. Estas dos palabras son castellanas, están muy relacionadas y ambas se asocian ¿con qué? Con la resistencia, con resistir. Más importante, ¿verdad? En estas palabras también, una de estas palabras griegas, les vamos a decir, es upomone, la palabra griega, y la otra es macrotumía.
macrotomía. Bien, la palabra griega macro quiere decir grande, ¿verdad? Largo. Y el otro término, que sería tomía, sería temperamento. ¿Qué quiere decir? Que si no tenemos un temperamento fuerte, largo, ¿verdad? Y opuesto a lo corto, seríamos y tendríamos siempre totalmente un temperamento irritable y de mal genio. Estaríamos propensos a ser impacientes y a perder fácilmente, ¿qué? Los estribos. La paciencia de Dios es una manifestación ¿de qué? De misericordia, de misericordia. La paciencia divina es el poder de control que tiene nuestro Dios y que ejerce sobre sí mismo. Él ejerce ese control, haciéndole ser perdonador para con nosotros, con el impío, y siempre ha detenido su ira por mucho tiempo antes de cualquier castigo que llegue a ellos. Bien. Tenemos un hermano puritano llamado Stephen Charnock que definía la paciencia de Dios del modo siguiente. Nos dice este hermano: es una bondad y misericordia, es parte de la bondad y de la misericordia de Dios. Y sin embargo, difiero de ambos. Dios, siendo la bondad más grande, tiene la mayor benignidad. La benignidad es siempre la compañera de la verdadera bondad. Y cuanto mayor sea la bondad, será mayor la benignidad. ¿Quién puede ser tan santo como Cristo? ¿Y quién tan manso como Cristo? La lentitud de Cristo para la ira es una consecuencia de su misericordia. Decíamos, es misericordioso, ¿verdad? Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Esto lo tenemos en el Salmo 145, versículo 8. Podemos leerlo, si ustedes gustan. Salmo 145, versículo 8. ¿Verdad? Bien. Decíamos, difiere todo esto de la miseria. La paciencia siempre sufre el pecado que engendró la miseria y da lugar a más. Nuevamente vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3, y leemos siempre en todos estos versículos, en todas estas citas que estamos dando, siempre dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Acerca de lo cual este hermano Charnock nos decía: los hombres grandes, según el mundo, son irascibles, ¿sí? Son irascibles y no perdonan tan fácilmente las ofensas que le infligen como los demás humilde condición. ¿Qué quiere decir todo esto? Que las personas grandes, estando en el poder, y llamémosle gobernantes y demás, ¿verdad? Siempre son irascibles. Hemos tenido últimamente algunos comentarios de gobernantes fuertes del mundo, haciendo esos comentarios sobre los más débiles, ¿verdad? El ejemplo lo tenemos en el otro lado, en Estados Unidos, últimamente, ¿verdad? Bueno, pues es la falta de poder en sí mismos lo que hace que estos hombres tengan esa reacción impropia a las provocaciones. Pero tenemos el otro lado de la moneda, ¿verdad?
El príncipe que puede dominar sus pasiones, ¿quién es? Es el rey. Llega a ser el rey, no solo para sus súbditos, sino también para sí mismo. Nuestro Dios es tardo para la ira, porque ¿qué? Es grande, es muy grande en su poder. Él no tiene menos poder que en sí mismo que los súbditos para poder estar siendo y gobernando a este mundo. La paciencia de Dios es excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas, sin vengarlas. Hemos oído por ahí que dice, mucha gente que dice que, ay, Dios me castigó. No, no es cierto. Dios no castiga, Dios no nos ha castigado. Todas esas cosas, esos asuntos malos, contratiempos que nos encontramos en la vida, es resultado de nuestros errores, ¿verdad? Solamente. Él tiene el poder de la paciencia, así como también el de la justicia. En Nehemías, capítulo 9, versículo 17, nuevamente marca que nuestro Dios es tardo para la ira. La excelencia del carácter divino de nuestro Dios es tal que en una ocasión Moisés apeló a él. ¿Recuerdan aquella ocasión en que el pueblo de Israel había pecado gravemente contra nuestro Dios en Cades Barnea? ¿Sí? ¿Recuerdan? Cuando enviaron a los príncipes a revisar, a verificar cómo estaba la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿verdad? Y ellos regresaron, pero el pueblo no lo creyó y pecaron, provocando la ira de nuestro Dios, provocó la ira de nuestro Dios. El Señor, ¿qué le dijo a su siervo? Es una de las ocasiones en que se ha molestado bastante y he visto yo la ira de nuestro Dios. Dijo, yo le heriré de mortandad y lo, ¿qué? Destruiré. Fue entonces que este mediador, que eso era lo que hacía, era su trabajo principal de Moisés ante nuestro Dios y el pueblo, le dijo, le pidió, te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo en ira. Esto lo podemos leer en el libro de Números, ¿verdad? Capítulo 14, versículos 17 y 18. Bien. Entonces, su magnanimidad, su poder de autosujeción es fuerte, es muy fuerte de nuestro Dios. Y nuevamente nos vamos ahora al Nuevo Testamento. Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 22, hace una pregunta. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre, entre paréntesis, ¿qué es la mansedumbre? Es paciencia, es la paciencia. Soportó los vasos de ira, preparados ¿para quién? Para su muerte. Si Dios rompiera inmediatamente, hubiera roto esos vasos, su poder de dominio propio no sería tan notable, ¿verdad? Al sobrellevar su impiedad por tanto tiempo, sin castigarla, quedó demostrado gloriosamente el poder de su paciencia. Él pudo haber brincado ese momento, ¿verdad? Pero fue un momento glorioso para él y para nosotros. Y amor también por los perdidos. Él quiere que todos seamos salvos y procedamos al arrepentimiento. Bien, pero ¿quién es el Dios de la paciencia? Mismo Pablo, ahí en el capítulo
15, versículo 5, vuelve a repetir. Repetimos, el Dios de la paciencia. Romanos 15, versículo 5. ¿Ya lo tenemos? Dice, mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes. ¿Según quién? Según Cristo Jesús. Bien. Ese es uno de los títulos divinos, el Dios de la paciencia. La deidad es así denominada, ¿por qué? En primer lugar, porque Dios es el autor y el objeto de gracia de la paciencia hacia la criatura. En segundo lugar, tenemos porque Él es en sí mismo. La paciencia es una de sus perfecciones. Y en tercer lugar, como modelo para vosotros, para nosotros, dice, vestíos pues, ¿como quién? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Mis hermanos, entonces, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, nos reitera Pablo en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1. Cuando estemos nosotros tentados a sentirnos disgustados con una persona, con nuestro prójimo, con nuestro hermano al lado, con la esposa, con los hijos, ¿verdad? Con alguien, o a vengarnos del que nos ha ofendido, recordemos la paciencia y la longanimidad que Dios ha tenido para con nosotros, ¿verdad? Muy bien. La paciencia se manifiesta en su trato con los pecadores. Cuán sorprendentemente se puso de manifiesto esto para con los hombres antidiluvianos. ¿Saben por qué es antidiluvianos, verdad? Antes del diluvio. La humanidad estaba hecho añicos, estaba totalmente degenerada y toda la carne había corrompido sus caminos. Pero Dios no la destruyó inmediatamente sin antes advertirlo. Dios esperó, ¿cuánto probablemente? Pues no menos de 120 años. Noé estuvo pregonando de esta justicia que venía, ¿verdad? No hicieron caso. Bien. Del mismo modo, los gentiles no solo adoraban más a la criatura que al Creador, sino que cometían las abominaciones más viles, contrarios totalmente a lo dictado de la naturaleza. Nuestro Dios no los destruyó, sino dejó que las gentes caminaran y anduvieran por sus caminos. Y ¿qué dio? Lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Bien. La paciencia de Dios fue maravillosamente ejercida y manifestada también por Israel. ¿Se acuerdan? Ustedes recuerdan, primeramente anduvieron como de 40 años, les soportó ¿en dónde? En el desierto. Y no se comportaron, el pueblo de Israel no se comportó como debería después de haber salido de Egipto, ¿verdad? Más tarde, cuando ya entraron en Canaán, ¿qué hicieron los israelitas? Siguieron con las costumbres que habían tomado en Egipto, ¿verdad? Y de los pueblos que les rodeaban, volviéndose nuevamente a la idolatría. Y aunque entonces Dios les castigó severamente, ¿verdad? Pero no los destruyó por completo. Al contrario, les envió libertadores para que les ayudasen a volver al camino que nunca debieron haber olvidado. Él solamente aplazó el castigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que permitió que fueran transportados a Babilonia. Bien. Finalmente, cuando el clímax
y su rebelión llegó fuerte al crucificar ¿a quién? A su hijo. Dios todavía esperó 40 años más antes de enviar a los romanos contra ellos y eso no antes de haberlos juzgado, indignos ¿de qué? De la vida eterna. Qué maravillosa es la paciencia que tiene nuestro Dios para el mundo de hoy con nosotros. Estamos hablando de la pandemia, de la crisis, ¿verdad?, económica. Por todos lados la gente peca audazmente, peca mucho. La ley divina es pisoteada. Hemos oído cómo han cambiado el día de guardar, del sábado al domingo, ¿verdad? Y Dios es despreciado. Ahora estamos volteando a ver, ay Dios, ¿qué he hecho, verdad? Es verdaderamente asombroso que hemos tardado tanto para arrepentirnos, ¿verdad? Y todavía hay gente que reta a nuestro Dios. Pero ¿por qué no extermina al arrogante, infiel, al blasfemo, vociferante, como lo hizo con Ananías y Zafira? ¿Se recuerda? Bien. ¿Y qué de la cristiandad? Porque ahí habemos cristianos apóstatas, donde la forma de posible de pecado se tolera y practica al abrigo del nombre de ¿quién? De nuestro Dios, el nombre santo de nuestro Dios. ¿Por qué la ira del cielo no pone fin a tanta abominación? Solo es posible esto. ¿Por qué? La explicación es, Dios soporta con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Concluyendo, mis hermanos, debemos examinar nuestra vida. No hace mucho que seguíamos a la multitud haciendo lo malo y no teníamos interés alguno en Dios ni en su gloria, viviendo solo ¿para qué? Para agradarnos nosotros, a nosotros mismos, a nuestros cuerpos, a nuestra vida licenciosa. Cuán paciente e indulgente fue para con nosotros nuestra conducta impía, ¿verdad? Y ahora que estamos y podemos estar cerca de la gracia de Dios, pues nos han invitado a estar en la familia, en la gran familia de Dios, y tenemos una herencia eterna en su gloria. Ojalá que meditemos todo esto que hemos pasado, que hemos vivido, y que sea una excelencia divina, y nuestro Dios ablande nuestros corazones, que reconozca nuestras conciencias y aprendamos a ser sumisos a esta voluntad de Dios. Para acabar, una última cita en el libro de Mateo 5, versículo 45, nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, Cristo nos exhorta a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen y a hacer bien a los que nos aborrecen. Con esto terminamos, mis hermanos. Vamos a tener un canto muy bonito, ¿verdad? Terminamos con una oración. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por habernos permitido este día estar en esta tu casa de oración para honrar tu nombre y tener un mensaje para todos nosotros, nuestros hermanos, nuestros amigos que nos rodean. Dios mío, abre nuestros corazones, te pido, y acompáñanos en esta noche. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, les invito a que sigamos adorando el nombre de nuestro Señor con el himno 111. Como Jesús, no hay otro amigo.
De nuevo les repito el himno, hermanos. Es el himno 111, como Jesús no hay otro amigo. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, que lleve nuestro dolor consigo, ni uno hay, nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay. No hay amigo tan noble y digno, ni uno hay, que es a la vez justo y benigno, ni uno hay, nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay. Al santo que haya desamparado, ni uno hay. Oh pecador que haya rechazado, ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay. Muy bien, agradecemos a Dios por el mensaje de esta ya casi noche, de este día miércoles. Por lo tanto, agradecemos también porque Dios es un Dios de paciencia, Dios es un Dios misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Por lo tanto, sigamos confiando, sigamos esperando, así como hemos visto el milagro en la vida de la mamita de nuestro hermano Florencio, que hace días atrás tuvo una caída, fue al hospital, estuvo grave, la familia pensó que iba a pasar algo terrible, pero el día de hoy el hermano Florencio mandó un mensaje al WhatsApp y dijo: familia, gracias por sus oraciones, mi mami hoy la dieron de alta. Alabamos el nombre de Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Días atrás han sucedido más milagros. Fernanda, por ejemplo, subió el anuncio de una pequeña que había desaparecido. Se hizo la alerta ámbar, pero Dios obró con poder y fue encontrada. Por lo tanto, querida familia, sigamos confiando en el Dios de los imposibles. Bueno, estamos por concluir con una oración final, pero quisiéramos invitarles a unirnos el día viernes, 7:30 de la tarde. El día viernes es el día de preparación. Por lo tanto, hagamos arreglos para que la camisita sea planchada, la corbata sea buscada, los zapatos sean lustrados. Y aunque no vayamos a la iglesia,
preparemos la salita, el comedor, la cocina y tengamos un encuentro con nuestro Dios como familia, adorando a Dios. Por lo tanto, el día viernes les esperamos a las 7:30 de la tarde para tener un mensaje más de parte de nuestro Dios. También les invitamos a unirse el día 27, sábado 27 de este mes de junio. Daremos inicio a una campaña de evangelismo titulada Un futuro con esperanza. Y esta campaña vamos a tener como orador invitado a el pastor Jalel Gómez del distrito de Ecatepec, un distrito vecino aquí en Coacalco. Les invitamos con mucho cariño a las 8 de la noche, daremos inicio el día sábado. Así que bueno, sin más por el momento, vamos a concluir con una oración. Cerremos nuestros ojos y oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Gracias, Señor. Porque aunque a veces nosotros parecemos niñitos berrinchudos, niñitos desobedientes, como todo padre paciente, amante, sabiendo que lo que haga bien ahora que los hijos son pequeños, será el resultado del día de mañana cuando ellos sean grandes. Por lo tanto, ahora somos pequeños espirituales. Ayúdanos, Señor, a oír la voz de nuestro Padre Celestial, escuchar su consejo y avanzar fijos los ojos en Cristo Jesús. Ponemos nuestras necesidades en sus manos. Rogamos por cada una de las personas que están pasando por alguna situación difícil. Ponemos nuestras vidas, haga un milagro en nuestra vida conforme a su voluntad. Rogamos por las 6 iglesias del distrito de Pajaritos, desde Valle Verde allá por el Tesoro, la iglesia de Paraíso, Fuentes del Valle, Villas de San José, Parque Residencial y la iglesia que está en Alfredo del Mazo, número 3, la iglesia de Pajaritos. Rogamos por cada uno de sus miembros, suple todas sus necesidades y ayúdanos también a nosotros a ser sus manos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, familia, la iglesia de Parque Residencial Coacalco les agradece por haberse reunido y bueno, feliz noche, buen provecho, saludos a todos.